Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. ¿Alguna vez entraste a un lugar tan callado que podías escuchar tu propio pensamiento? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien te olvidó donde menos esperabas? Esa fue la primera sensación de Julián. Tenía 5 años cuando lo encontraron, sentado en un baño público con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en el mosaico del piso. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí. El agua del grifo seguía goteando, marcando el ritmo del silencio. Entre el eco de las puertas y el olor a jabón barato, parecía que el mundo había seguido sin él. Nadie lo buscaba, nadie lo llamaba. Solo el sonido lejano de una escoba empujando polvo era su compañía, hasta que alguien decidió abrir la puerta equivocada y lo vio. El baño amanecía con una luz azulada que se filtraba por una rejilla. Julián aprendió a medir el tiempo con ese brillo que llegaba despacio. Las paredes tenían nombres que no entendía y un dibujo viejo de un pez. El sonido del goteo marcaba pequeños pasos que nadie más escuchaba. Cada gota caía, rebotaba, descansaba, como si también olvidara a quién seguir. Julián tocaba las líneas del mosaico con la punta del tenis izquierdo. Contaba cuadritos, esquina por esquina, para no olvidar que estaba despierto. La puerta principal abría y cerraba, pero casi nunca hacia su lado. Del otro lado pasaban voces breves, risas lejanas, instrucciones que no eran para él. Aprendió a distinguir los pasos por el peso, adultos, adolescentes, personal de limpieza. Cuando entraban, él hacía silencio dentro del silencio y se hacía más chiquito. Nadie preguntaba su nombre, porque nadie pensaba que hubiera un nombre esperando respuesta. El reloj no estaba, así que inventó uno con el goteo y sus parpadeos. 12 parpadeos valían por 1 minuto y 70 minutos daban una vuelta completa. Cuando tenía hambre, se abrazaba la panza y hacía de cuenta que era cobija. El olor a cloro subía como nube y él lo seguía con la nariz. A veces, el piso se quedaba helado y movía los pies como si nadara. El espejo, cuarteado en una esquina, le devolvía una cara que todavía aprendía. No se decía su nombre porque no estaba seguro de tenerlo completo. Tal vez faltaba una letra, un documento, una voz que lo cerrara bien. Los días tenían el mismo color, como si alguien los hubiera lavado demasiado. Solo cambiaba la sombra que entraba desde la rejilla, más larga o más corta. El bote de basura era otro reloj. Se llenaba lento, se vaciaba más rápido. Él escuchaba el plástico crujir y hacía carreras con el goteo y su respiración. Cuando llegaba alguien apurado, el aire cambiaba de prisa y temblaban las puertas. Entonces miraba sus tenis y contaba hasta 20 para no estorbar en la mirada. Nadie le decía vete, pero tampoco quédate. Era una zona sin palabras. Julián aprendió a ser pared, a quedarse quieto, a no sonar. A veces jugaba a que era sombra y cruzaba el piso sin tocarlo. Si algún niño entraba, él miraba sus manos, por si traían un dulce. Nunca pedía, solo esperaba a que se quedara olvidado en el lavamanos. Una vez encontró una tapita roja y la usó como volante imaginario. Manejaba un camión que nunca chocaba porque todos le cedían el paso. Otra vez, una mariposa de papel cayó mojada y la colgó en el gancho. Le hablaba bajito para que secara, como si las palabras fueran toalla tibia. Los guardias cambiaban turnos y el eco repetía sus pasos 3 veces. Cuando el carrito de limpieza se acercaba, él movía las rodillas para hacerse a un lado. La señora del trapeador tenía manos agrietadas y perfume que olía a casa. Ella a veces tarareaba una canción sin letra y él aprendió el ritmo. Cuando ella cantaba, el baño parecía más grande y el goteo obedecía. El techo tenía una mancha con forma de isla y ahí imaginaba un mapa. Un camino de puntitos lo llevaba hasta una orilla donde nadie caía. A veces
Practicaba su firma en el polvo, con la esperanza de recordarla después. La borraba rápido, por si alguien preguntaba de quién era ese intento. El agua fría despertaba sus dedos y los volvía a dormir, como un juego. Julián aprendió que el silencio tiene capas, una afuera y otra por dentro. La de afuera era para esconderse, la de adentro para no quebrarse. Cuando venía el frío, metía las manos en las mangas y hacía un nido. Si escuchaba un carrito de supermercado, sabía que era el pasillo contiguo. El mundo estaba cerca, pero aquí el tiempo quedaba detenido como chicle en zapato. De vez en cuando llegaba un rayo de sol y marcaba una línea dorada. Él ponía los dedos sobre la luz para sentir un poquito de afuera. Soñaba con una ventana real, no esa rejilla que solo dejaba pasar murmullos. Imaginaba un patio con ropa tendida y un perro dormido bajo la sombra. Se decía a sí mismo que si lograba recordar una canción, podría salir. La melodía empezaba en su pecho y terminaba en la punta de los dedos. Luego guardaba el sonido y lo escondía detrás del bote por si se perdía. El baño tenía horarios invisibles. A cierta hora llegaban cascos, a otra mochilas. Él ajustaba su respiración a esos cambios para no molestar, para no existir mucho. Un día escuchó un trueno lejano y se imaginó una tormenta que lavaría todo. Pensó que quizá cuando terminara aparecería un nombre escrito en el espejo, lo probaría con el dedo y sonaría como cuando una puerta decide abrirse. Hasta entonces repetía su rutina: mosaico, goteo, sombra, eco, respiración, parpadeos. Miraba el borde de la puerta y contaba tornillos por si faltaba alguno. Guardaba un tornillito imaginario en el bolsillo y lo giraba para distraerse. Se prometía que, si un día alguien preguntaba, él diría presente con voz clara. Mientras tanto, era un bulto quieto que dejaba pasar los cambios como lluvia. La escoba volvía a sonar a lo lejos y el corazón le hacía segundas. Entonces, cerraba los ojos y pensaba en una puerta que alguna vez diría su nombre. Una mañana el sonido del goteo se detuvo. Julián abrió los ojos más rápido de lo normal porque el silencio cambió de forma. Era como si el aire se hubiera roto en dos, uno pesado y otro ligero. El baño olía distinto, menos a cloro, más a metal viejo. Escuchó un ruido que nunca antes había pasado, el chirrido de la puerta principal abriéndose despacio, como si alguien dudara en entrar. Se quedó quieto, con la espalda pegada al muro y las rodillas contra el pecho. Los pasos eran lentos, arrastrados, sin prisa. Algo en ese ritmo no sonaba a limpieza ni a rutina. Era otro tipo de presencia, una que buscaba algo, aunque no supiera qué. Julián contuvo la respiración cuando la sombra cruzó el suelo. La figura se detuvo frente al espejo y dejó un bolso en el lavamanos. El sonido del cierre rompiendo el aire le pareció un trueno. De pronto, un objeto rodó por el piso hasta chocar con su zapato. Era una libreta pequeña, de color celeste, con un dibujo borroso en la tapa. Él no se movió, pero la mujer sí. Miró hacia abajo, lo vio y soltó un grito breve, no de miedo, sino de sorpresa. Sus ojos tardaron en entender qué estaba viendo. Un niño, sentado entre la pared y el bote de basura, con los dedos sucios de polvo y mirada de invierno. Nadie debería estar ahí, pero ahí estaba. Julián no dijo nada, solo apretó la libreta contra el pecho, como si fuera un escudo. La mujer dio un paso atrás, luego otro adelante. Preguntó algo que él no entendió de inmediato. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Desde cuándo estás aquí? Julián bajó la mirada. No sabía qué responder. El tiempo no era un número, era una sucesión de luces, ecos y gotas. Ella volvió a preguntar más bajito: ¿tienes a alguien? Entonces él levantó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo sostuvo una mirada. No fue valentía, fue cansancio de esconderse. En esos ojos ajenos encontró algo que no recordaba, una pausa sin juicio, una espera sin apuro.
La mujer abrió el grifo y dejó correr el agua. Le ofreció las manos. Él dudó, pero el sonido del agua corriendo le recordó que aún existía movimiento. Acercó los dedos, tocó el líquido, lo sintió frío y real. El goteo habitual se mezcló con el nuevo flujo, como si el baño también despertara. Ella sacó un pañuelo y limpió su rostro con cuidado, sin decir mucho. Le preguntó su nombre. Julián intentó pronunciarlo, pero las sílabas salieron lentas, rotas. La mujer no lo apuró. Esperó hasta que él terminó, hasta que el aire volvió a llenarse de voz. «Julián», dijo al fin, y el sonido pareció encender la luz. En ese instante todo tuvo un peso nuevo. Las paredes, el piso, el espejo. Era como si la realidad lo reconociera de nuevo. La mujer buscó en su bolso, sacó una barra de cereal y se la ofreció. Él la tomó despacio, sin soltar la libreta. La masticó como si fuera un recuerdo. Ella preguntó si quería salir, pero él miró la puerta con miedo. Había vivido tanto dentro que el afuera parecía un rumor peligroso. La mujer se agachó a su altura y le dijo: «No tienes que correr, solo dar un paso». Esa frase se le quedó grabada. El primer paso fue corto, el segundo más largo. El aire del pasillo le golpeó el rostro con olor a jabón y polvo viejo. Por primera vez vio el techo alto, los letreros, el reflejo de luz sobre el suelo. Detrás de él, la puerta del baño se cerró con un clic que sonó a despedida. Caminó junto a la mujer hasta una sala donde había un guardia. Ella explicó algo rápido. Él solo asintió. Julián escuchó su nombre repetirse 3 veces y se dio cuenta de que no se borraba, que seguía sonando. Lo sentó en una silla, le dieron agua, le preguntaron su edad. No supo decir la exacta. Contó los mosaicos del baño en su cabeza, pero no alcanzaban para un calendario. Una trabajadora del lugar llegó con una manta y un cuaderno. Le dijeron que pronto vendría alguien del DIF. Julián no entendía esas siglas, pero la mujer le sonrió como si fuera suficiente. En el silencio posterior se escuchaba el eco del baño todavía, como si no quisiera soltarlo. Julián abrazó la libreta y pensó en escribir algo, aunque no supiera bien qué. La mujer se sentó a su lado, sin hablar. Solo estar ahí ya era distinto. La rutina de invisibilidad había sido rota por una mirada, por una pregunta sencilla. En el pasillo, un reloj marcó una hora que él no conocía. Afuera, el cielo tenía un color entre gris y esperanza. Julián parpadeó lento y pensó que tal vez no era tan difícil existir si alguien te veía sin miedo. La mujer le dijo su nombre, pero él apenas lo escuchó. Estaba ocupado recordando cómo se sentía el sonido de su propio nombre cuando rebotaba en una voz ajena. Por primera vez, el silencio no dolía, solo acompañaba. Y ese acompañar era suficiente para creer que el mundo todavía tenía espacio para él. La mujer regresó al día siguiente. Julián ya no estaba en el baño, sino en una sala blanca con un colchón delgado y una ventana pequeña. Desde ahí podía ver un trozo del cielo y la esquina de un árbol. A veces el viento movía las hojas, y él imaginaba que eran saludos. Había pasado la noche entera sin entender si era un sueño o un traslado. Lo primero que hizo al despertar fue buscar el sonido del goteo, pero no estaba. El silencio aquí era distinto, más redondo, menos frío. La mujer traía una bolsa con ropa limpia, una libreta nueva y un pequeño peine. Lo miró con una sonrisa que no necesitaba palabras. «Te traje algo para que empieces de nuevo», dijo. Julián no sabía qué hacer con tanto nuevo. Se sentó en el borde del colchón y la observó mientras doblaba la ropa. Cada prenda tenía un olor a suavizante que le recordó algo que no podía nombrar. La mujer le preguntó si había dormido bien. Él asintió. Luego le mostró la libreta y un lápiz. «Escribe o dibuja lo que quieras, aunque sea una línea», le dijo. Julián trazó un punto en la primera hoja y se quedó mirando cómo el grafito dejaba marca. No estaba seguro si ese punto era un inicio o una señal para no perderse.
Ella se sentó frente a él y le habló de cosas simples, del clima, del desayuno, del ruido de los pájaros afuera. Julián no respondía mucho, pero escuchaba con atención. Cada palabra de ella sonaba diferente a las que recordaba. Tenían abrigo. A media mañana entró un trabajador con papeles en la mano. Preguntó datos, tomó nota y dijo que pronto intentarían localizar a alguien que lo conociera. Julián se encogió un poco, no sabía si quería ser encontrado. Afuera de esa habitación, el mundo parecía demasiado grande. Cuando la mujer se fue, él abrió la libreta otra vez. En la segunda hoja dibujó un rectángulo con una línea de luz entrando por una esquina. Era su baño, pero sin puerta. Lo miró durante varios minutos hasta que el cansancio lo venció. Por la tarde lo llevaron a un patio donde otros niños jugaban. Algunos corrían, otros dibujaban con tiza en el suelo. Nadie lo miró al principio. Julián caminó despacio, con las manos en los bolsillos, observando. Una pelota rodó hasta sus pies, pero no se atrevió a devolverla. El niño que la había lanzado corrió hacia él, la tomó y le dijo «gracias», sin esperar respuesta. Fue la primera palabra amable que recibió sin obligación. Cuando el sol comenzó a bajar, la sombra del árbol se alargó hasta su silla. Julián se quedó mirando las formas que hacía la luz. Entonces escuchó un murmullo detrás. «Te llamas Julián, ¿verdad?». Era el mismo niño de la pelota. Tenía los ojos brillantes y una cicatriz pequeña en la frente. Julián dudó, pero asintió. El otro sonrió y le ofreció una galleta partida. «A mí también me encontraron en un baño, pero era de una estación vieja», dijo. Julián lo miró sorprendido, no porque entendiera todo, sino porque alguien compartía un pedazo de historia parecida. Comieron en silencio, cada uno con su mitad. Desde ese día se sentaban juntos al borde del patio. No hablaban mucho, solo miraban el cielo por la misma ventana. La mujer pasaba de vez en cuando y les dejaba lápices de colores. Julián aprendió a escribir despacio, sin miedo a equivocarse. En la libreta ya no había solo puntos. Había puertas, árboles y rostros incompletos que se parecían al suyo. A veces, el otro niño le pedía que dibujara el baño y él lo hacía con precisión, como si todavía viviera ahí. Pero ahora agregaba una puerta abierta y una huella de zapatos saliendo. Pasaron semanas. Julián empezó a notar que lo saludaban por su nombre. El sonido ya no lo asustaba. Cada vez que alguien lo llamaba, levantaba la cabeza y en ese gesto había una pequeña victoria. Una tarde, la mujer le trajo un sobre. Adentro había un documento con letras que él no entendía, pero al final estaba su nombre completo, escrito con tinta azul. «Ahora ya tienes identidad», dijo ella con suavidad. Julián pasó el dedo sobre su nombre, una y otra vez, como si pudiera sentir la textura del reconocimiento. No lloró, pero respiró más hondo que nunca. Esa noche no soñó con el baño, soñó con la puerta abierta y una luz cálida entrando. Al despertar, fue al espejo pequeño de su cuarto y se miró sin miedo. Dijo su nombre en voz baja y esperó el eco. Por primera vez, el eco respondió. El lugar seguía teniendo paredes, rutinas y horarios, pero dentro de él algo se había movido. Ya no era el niño que contaba gotas, era alguien que podía contar días. La mujer le prometió que pronto podría ir a una escuela cercana. Él asintió sin decir mucho, pero en sus ojos había una chispa nueva. Esa tarde, mientras el sol pintaba de naranja el patio, Julián escribió en su libreta: «Ya no espero que alguien abra la puerta, ahora camino hacia ella». Guardó el lápiz, miró al cielo y escuchó los ruidos de la vida alrededor. No eran ecos, eran voces reales, y entre ellas su nombre seguía existiendo. Una mañana el cielo estaba tan claro que la luz se colaba por la ventana como si quisiera entrar a jugar. Julián ya no se escondía de la claridad.
La dejaba caer sobre su rostro hasta sentir que el frío de antes se disolvía. La mujer, que ahora él sabía que se llamaba Mariela, llegó con un termo de chocolate y una carpeta. Dijo que venía a hablarle de un posible traslado, que había un lugar donde los niños podían estudiar y tener un cuarto propio. Julián escuchó sin moverse, sosteniendo la taza con ambas manos. Le asustaba la palabra traslado porque significaba dejar algo atrás, incluso lo poco que ahora era suyo. Mariela se sentó frente a él y dijo que no tenía que decidir de inmediato, que a veces los nuevos comienzos también daban miedo, y que eso no era malo. Julián asintió en silencio. Pasó el día entero pensando en esa idea, mirando su libreta llena de dibujos. Cada hoja era una parte de su voz recuperada. En una esquina del patio, el niño de la cicatriz le preguntó si se iría. Julián no supo responder, solo dijo: «Creo que hay lugares donde el silencio pesa menos». Esa noche escribió una carta corta. No sabía a quién iba dirigida, solo escribió: «Si algún día regresas a buscarme, ya no estaré en el baño». Dobró la hoja y la guardó dentro de la libreta entre el dibujo del rectángulo y el de la puerta abierta. Los días siguientes se llenaron de despedidas pequeñas. El árbol del patio, la escoba que sonaba al amanecer, la sombra que entraba por la rejilla. Todo lo miraba con calma, sin rencor. Cuando llegó el día del traslado, Mariela le ayudó a empacar su ropa y su libreta. El auto olía a nuevo, a promesa. En el camino, Julián observó las calles pasar, como si fueran escenas de una película que no recordaba haber visto. Había colores, letreros, risas. En un semáforo, una niña vendía dulces. Julián la miró y pensó que alguna vez podría haber sido él. Sintió un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento. Al llegar al nuevo centro, lo recibió una mujer con chaleco azul y un gesto amable. Le mostraron su cama, una pequeña repisa y una ventana aún más grande. Desde ahí se veía un campo de fútbol. Julián tocó el vidrio, sorprendido por tanto espacio. Esa noche no pudo dormir. El silencio era diferente, sin goteo, sin ecos. Le costó acostumbrarse a que el silencio no significara abandono. A la mañana siguiente, un maestro los reunió en el comedor. Dijo que todos ahí tenían historias distintas, pero compartían el mismo punto de partida: ser vistos. Julián escuchó con atención. Cuando el maestro le preguntó su nombre frente a todos, sintió que el aire se detenía. Tomó un respiro y respondió con firmeza: Julián. Algunos niños repitieron su nombre para saludarlo, y ese sonido colectivo le pareció un abrazo. Pasaron las semanas y el miedo se fue diluyendo entre risas y juegos. Empezó a leer, a escribir frases completas, a correr sin mirar atrás. Guardaba la libreta bajo la almohada, como amuleto. Un día, Mariela volvió de visita. Traía una caja pequeña. Dentro había una copia de su documento oficial y una fotografía tomada el día de su ingreso. Julián se vio en la foto y casi no se reconoció. Mariela le dijo: «Mira la diferencia, el de ahora ya no se esconde». Él sonrió por primera vez, sin miedo a mostrar los dientes. En el recreo, se acercó al niño de la cicatriz, que también había sido trasladado al mismo lugar, y le propuso dibujar algo juntos. Entre los dos trazaron un campo abierto, una puerta de baño en medio y un camino de huellas que se alejaba hacia el horizonte. Ninguno explicó el dibujo, pero ambos entendieron. Por las noches, Julián se sentaba junto a la ventana a mirar el cielo. A veces imaginaba que Mariela seguía allá afuera, abriendo otras puertas equivocadas, encontrando a otros niños que aún esperaban. Pensar eso lo llenaba de calma. El pasado ya no dolía como antes. Era una historia guardada, no una herida abierta. Aprendió que el silencio no siempre era castigo, que también podía ser descanso.
Cuando cumplió su primer año en el nuevo hogar, le regalaron una mochila y un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Ya no soy el niño del baño, soy Julián, y me llamaron por mi nombre». Esa frase le bastó para entender que su historia no empezaba en el abandono, sino en el momento en que alguien lo vio. Al cerrar el cuaderno, el viento movió las cortinas y el sol entró como si aplaudiera. Julián respiró profundo, sintiendo que el mundo, por fin, lo reconocía. Pasaron los meses y Julián empezó a sentirse parte del lugar, aunque todavía había noches en las que despertaba sobresaltado buscando el eco del baño, como si su mente necesitara confirmar que ya no estaba allí. En esas madrugadas se levantaba y caminaba hasta la ventana. El cielo tenía un brillo distinto según la hora, a veces azul oscuro, a veces naranja pálido, y él lo miraba hasta que el corazón se calmaba. En el centro habían llegado nuevos niños, cada uno con una historia diferente, algunos más cerrados, otros más ruidosos. Julián los observaba con esa mezcla de distancia y ternura que solo tienen quienes conocen el silencio profundo. Empezó a ayudar a los más pequeños, les enseñaba a dibujar puertas abiertas, porque decía que así los sueños respiraban mejor. El maestro lo notó y le propuso encargarse del mural del pasillo. Le dio pinturas, pinceles y una pared entera. Julián pensó durante días qué debía pintar y al final decidió que sería un baño, pero no uno triste, el suyo, transformado, con flores saliendo del piso y un cielo detrás de la puerta. Mientras pintaba, muchos niños se acercaban a mirar. Algunos preguntaban qué significaba y él respondía: «Es el lugar donde empezó mi voz». Esa frase se volvió una especie de lema entre ellos. Cada trazo era una despedida de la sombra que alguna vez lo acompañó. Cuando terminó el mural, Mariela fue invitada para verlo. Caminó por el pasillo y se detuvo frente a la pared, sin decir nada. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Solo le puso una mano en el hombro y dijo: «Ahora todos sabrán que la luz también puede salir de un baño». Julián sonrió y le entregó su vieja libreta, aquella que había guardado tanto tiempo. «Ya no la necesito tanto», dijo. Mariela la sostuvo como quien recibe algo sagrado. Esa noche en la cena, los compañeros aplaudieron el mural. Julián sintió algo nuevo. No era orgullo, era pertenencia. Por primera vez no estaba en los márgenes de una historia, sino dentro de ella. En los días siguientes, el mural se volvió punto de reunión. Algunos niños dejaban mensajes escritos en pequeños papeles, frases como «Yo también salí del silencio» o «Yo también tengo una puerta». Julián los leía todos antes de dormir. Entendió que su historia ya no era solo suya, era un hilo que conectaba muchas soledades. A veces se quedaba mirando el dibujo hasta que el sol caía y la pintura parecía moverse con la luz. En una tarde de lluvia, mientras todos jugaban bajo el techo, Mariela regresó con noticias. Dijo que habían encontrado un registro, un posible familiar lejano. Julián la escuchó en silencio. No sabía si quería conocer a alguien nuevo o dejar las cosas como estaban. Mariela le explicó que no había obligación, que solo quería que supiera que su nombre seguía buscando raíces. Esa noche, Julián abrió un nuevo cuaderno y escribió: «A veces ser encontrado también da miedo». No lo hizo con tristeza, sino con la serenidad de quien entiende que el pasado no desaparece, pero se acomoda. Pasaron algunos días y se animó a preguntar más. Le mostraron una foto borrosa de una mujer joven que alguna vez lo había tenido en brazos. Julián la miró mucho tiempo, buscando un parecido. No sintió reconocimiento, pero sí una especie de gratitud tranquila. Guardó la foto en su cajón y decidió no responder todavía. Al día siguiente, en la clase de escritura, el maestro pidió que cada uno inventara un final feliz para su historia favorita.
Julián escribió sobre un niño que vivía en un baño y un día aprendió a abrir la puerta sin miedo. Cuando leyó su texto frente al grupo, su voz no tembló. Al terminar, todos aplaudieron. Mariela, que escuchaba desde la puerta, sonrió con discreción. Más tarde, en el patio, Julián levantó la vista y vio pasar un avión. Pensó que alguna vez le gustaría viajar, no para huir, sino para conocer lugares donde los ecos también puedan sanar. En el mural, la pintura empezaba a agrietarse por el sol, pero él no se preocupó. Las grietas también contaban historia. Con el tiempo, algunos nuevos voluntarios preguntaban quién era el autor. «El niño del baño», respondían los demás con orgullo. Julián reía cada vez que lo escuchaba porque ya no dolía. Esa etiqueta se había transformado en algo distinto, un recordatorio de que lo invisible puede florecer. Un día, al terminar las clases, ayudó a un pequeño a amarrar sus agujetas. El niño lo miró y le dijo: «Gracias, Julián». Escuchar su nombre en boca de alguien más con tanta naturalidad aún le parecía milagroso. Esa noche escribió la última frase en su cuaderno: «Ya no espero que me vean, ahora camino con la mirada abierta». Cuando cerró la libreta, se dio cuenta de que el silencio en su pecho ya no pesaba, solo acompañaba. Afuera, el viento soplaba como si el mundo lo llamara por su nombre otra vez.